Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta hermosa hora. Si hay amigos que nos visitan, hermanos, caras nuevas, pues siéntase en casa. Esta es su casa, la casa del Señor. En la casa de Dios hay paz, hay gozo, hay libertad, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que sea cada uno bienvenidos. Aquellos que nos ven en las redes sociales también sean bienvenidos en esta hora. Dios siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos instruye, la que nos alimenta, la que nos dirige, la que nos da vida. Por eso que estamos aquí agradecidos, porque Dios es bueno. Así que celebramos nuestro servicio misionero, honrando al país y orando de Japón, orando por los misioneros, los ministros de aquella nación donde están haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos vinieron el jueves? Fue una gran bendición, ¿verdad? Tuvimos los misioneros que están en el campo misionero allá. Hoy están aquí, pero están a punto de dejar nuevamente su hogar y volver a Japón, donde ellos están haciendo la obra que Dios les ha encomendado. Así que llevémoslo siempre en nuestras oraciones, porque ellos necesitan ese respaldo, no solo monetario, sino espiritual de las oraciones también. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y versículos 26. Vamos a leer del 26 al 29. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Nos rendimos ante ti, Señor, para que tú nos hables, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, edificándonos por medio de esta palabra. Te pido, Señor, una bendición especial en esta mañana sobre todos aquellos que van a escuchar tu palabra. Que sea una bendición especial, porque es tu palabra la que nos da vida, es la que nos alimenta, es la que nos fortalece, Señor, en medio de estos tiempos. Gracias por tu pueblo, y gracias por los amigos, y gracias por todos aquellos que van a escuchar. Esta palabra haga el fruto por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a predicar bajo el tema menospreciados por el mundo para ser usados por Dios. Es interesante ver, hermano, las cualidades que Dios busca al elegir a sus escogidos, para que formen parte de ese equipo de trabajo y poder cumplir a cabalidad sus planes divinos aquí en la tierra. Dios no escoge como el mundo lo hace. Y qué bueno. Dios ha fijado sus ojos en nosotros, pero no como el mundo lo hubiera hecho. Por ejemplo, en la sociedad en que vivimos, cuando una empresa quiere formar un equipo de trabajo, buscan cualidades. Ellos esperan de una persona que sea eficiente, inteligente, emprendedora, rápida, obediente, flexible, profesional. Personas sabias, muchas veces de buena apariencia física. Y todo esto buscan ellos para tener su ambiente de trabajo. Bueno, de igual manera, cuando usted sale a la tienda, usted va de compras, usted no va a comprar cualquier cosa, usted va a buscar lo mejor, ¿verdad? Porque así somos, queremos lo mejor siempre. Pero lo bueno que Dios no es así. Dios no escoge como el mundo escoge. Dios no va a buscar lo mejor, como que Él se alegra en buscar lo rechazado. Todo lo que aquellos han despreciado, menospreciado, lo que el mundo no valora. Eso es lo que Dios busca
para levantar su pueblo. Eso es lo que Dios busca para escoger y cumplir un plan divino aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces aquí parece que el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto que no se preocupen si han sido rechazados o menospreciados por la sociedad, por su familia, por sus padres, por cualquier otra persona. Porque tal vez a los ojos del mundo eres insignificante, eres débil y que no hay un futuro prometedor para ti. Pero lo lindo que Pablo le dice a la iglesia y la anima, le dice lo bueno que Dios no es así como el mundo lo ve. Entonces, así como Pablo animaba a la iglesia de Corinto, Dios nos anima a nosotros el día de hoy también. Y yo le tengo buenas noticias, que Dios no busca a los sabios, sino Él busca a los necios. Dios no llama a los grandes, sino Él llama a los pequeños. Dios busca a los rechazados, a los marginados, a los humildes, a los sencillos y a los pobres de este mundo para hacer una obra maravillosa en ellos y a través de ellos. Y eso, hermanos, ¿para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen sabios de este mundo, para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, para avergonzar a aquellos que se creen, tienen su confianza en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Pero Dios no es así. Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, porque tal vez el mundo nos ha marginado, el mundo nos ha rechazado. Para la sociedad no teníamos ningún valor, para nosotros no había futuro. Pero Dios fijó su mirada en nosotros para avergonzar lo sabio y lo fuerte de este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que usted y yo fuimos candidatos especiales para que Dios pusiera su mirada en nosotros. Y en primer lugar, hermano, yo le quiero hablar de una gran lista de hombres y mujeres que Dios levantó en su tiempo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo lindo es que Dios se complace en escoger a los marginados, a los rechazados. Y lo bonito es que a través de la Biblia Dios nunca encubre las debilidades de ellos. Para que nosotros también aprendamos que Dios no es como el hombre. El hombre siempre quiere lo mejor, pero Dios se place en mostrar su gloria en nosotros los débiles. ¿Y todo para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga es que yo porque soy bueno, porque soy sabio, soy profesional, yo soy guapo, yo tengo todas las cosas buenas que alguien necesita. Por eso Dios me levantó. No, Él busca lo menospreciado, lo más chiquito, lo más feo, lo más necio de este mundo. Él escoge para avergonzar a los orgullosos de este mundo. Porque Dios siempre le gusta mostrar su poder. Dios le gusta mostrar su gloria, porque siempre es para Él. Así que, hermanos, si Dios lo está levantando, Dios lo está usando, no se enorgullezca, que la gloria y la honra solo es de Dios. Él es el que pagó el precio en aquella cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él murió por nosotros y de ahí nos rescató. Le voy a hablar primeramente de Noé. Noé fue escogido por Dios en el tiempo antiguo. El mundo se había llenado de tanta maldad que Dios decide destruir al mundo entero, a toda la humanidad, incluyendo animales, porque el pecado era tanto. Pero Dios encontró gracia en un hombre llamado Noé. Pero no crea que Noé era el hombre más bueno, el íntegro, el hombre más educado, el hombre, qué sé yo, más sabio. No, no era un borracho, un simplemente borracho, insignificante, un bueno para nada delante de la sociedad. Pero Dios encontró gracia en él y le da los planes y le dice las noticias: voy a destruir al mundo entero, prepara un arca. Y usted conoce la historia. Pero él obedeció a Dios, le creyó a Dios. Y esa fe de ese borracho fue la que condenó al mundo antiguo. Y Dios trajo sus juicios y destruyó a toda la tierra. Dios nuevamente, levantando lo más vil, lo despreciable de este mundo para avergonzar a todo el mundo, destruyéndolo. ¿Qué podemos decir de Abraham?
y de Sara. Una pareja de ancianos. El anciano, ella también anciana, pero además de eso estéril. Nunca pudo tener hijos y Dios viene y le da una promesa. De ustedes voy a sacar una nación. Y no crea que se los dijo cuando estaban jóvenes. Ellos ya estaban ancianos. La sociedad decía, esto no sirven para nada. Estos son marginados. Porque en el Antiguo Testamento una persona estéril era como una maldición. Era una vergüenza. Y Dios dice, voy a escoger estos que todo mundo ha rechazado. Todos aquellos que los religiosos han hecho a un lado. Todo aquello que la sociedad no quiere, ha desechado. Yo lo voy a escoger para avergonzarlos. Hermanos, y le da la promesa. Era una locura. Era irrazonable a la mente humana. Pero al principio ellos no creyeron. Aún ellos se reían. Se imagina a Sara. Dice, si no pude tener hijos cuando estaba joven. Y ahora se le quedaba viendo al esposo de este viejito. No me diga. Este viejito, ¿qué va a poder ese viejito? Hermanos, ¿pero qué cree? De ese viejito casi muerto, dice la Biblia, salió el hijo de la promesa. De ahí levantó Dios una gran nación, de la cual salió nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Para Dios no hay nada imposible. A los ojos de los hombres eran insignificantes, era de burla lo que Dios había hecho. Pareciera que Dios estaba burlando, que Dios se equivocó al escogerlo a ellos. Pero déjeme decirle, para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ellos le creyeron a Dios y Dios los honró. De ellos salió Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, hermano, eso nos muestra a nosotros, porque podemos poner tantas excusas nosotros. Señor, si yo no soy nada, yo ni siquiera sé hablar en público, yo no sé leer, yo no sé hacer nada, ¿en qué te puedo servir? Déjame decirle, Dios no se equivocó contigo. Si Dios fijó su mirada en ti, porque Él sabe lo que va, es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de su poder. Se trata de lo que Él va a hacer contigo. Por eso Dios escoge lo que no tiene futuro. Dios escoge lo que se mira imposible. Todo para que su nombre sea honrado. Para que su nombre sea glorificado. Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Para que la gloria y la honra sean del Dios vivo. Y avergonzar así a los que se creen sabios en este mundo. Nosotros somos testimonio de dónde Dios nos ha sacado. Mire, lo lindo de nosotros es que tenemos un antes y un después, ¿verdad? Y qué lindo nosotros, cuando mucha gente nos ha conocido como éramos y la obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros. Pero hay que disponer nuestro corazón. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, su poder, su gloria en medio de una generación incrédula. Dios cumplió su propósito con los más débiles, con aquellos viejitos. Dios cumplió su propósito. ¿Qué le puedo decir de Jacob? Dios escoge a Jacob. Desde el vientre él ya venía usurpando, ya venía peleando. No era buena persona. Pero Dios lo escoge para sacar de él y formar la nación de Israel. De él, su nombre Jacob significa usurpador mentiroso. Hasta que tuvo su encuentro, luchó por esa bendición para cumplir esa promesa de Dios. De ahí nació Israel. Su nombre fue cambiado. De ahí nació la nación de Israel. Pero no lo escogió Dios porque era bueno, un hombre íntegro, un hombre que no mentía. No, era todo lo contrario. Pero cuando Dios viene, interviene, tienes tu encuentro con Jesucristo, tu vida cambia. Tu vida se transforma en algo útil. Lo que era inútil, ahora Dios lo hace prosperar. Y Dios nuevamente cumple su propósito, avergonzando a todos. ¿Qué podemos decir de Moisés? ¿Quién era Moisés? Un hombre muy preparado en letras, tal vez instruido en las mejores universidades, porque él nació en un palacio. Él se crió como hijo del faraón, fue educado grandemente. Él estaba listo para ser el siguiente faraón, pero tenía un problema. Él, hermanos, tenía
muchos complejos en su corazón, en su vida, porque era tartamudo. Él estaba preparado y todo, pero había una debilidad dentro de él. Pero a Dios no le importó, Él lo escogió para que Él fuera a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al principio Él quiso hacerlo con su propia fuerza, no estaba preparado. Pero Dios lo instruye 40 años en el desierto para que estuviera listo. Y Dios le hace el llamado. Y aún así Él comienza a poner muchas excusas, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero mire lo que pasa en Éxodo 4, 10 al 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe de enviar. Aún Dios mostrándole, diciéndole: no te preocupes, yo soy el que hago la boca, yo soy el que doy el habla. No te preocupes, tú solamente obedéceme y yo voy a hacer el resto. Pero él aún decía: mejor manda a otro, yo no estoy preparado. Y así podemos ser nosotros. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés es: yo conozco tus debilidades. ¿Acaso no te hice yo? Yo conozco tus pecados. Yo conozco tus fallas. Pero aún así no me importa, porque yo sé lo que puedo hacer con tu vida. Porque Dios no anda buscando perfectos. Dios no anda buscando gente preparada. Él lo va preparando en el camino. Entonces lo que Dios le está diciendo es que no se trata de ti. Moisés, yo no me he equivocado contigo. Lo mismo te dice el Señor: yo no me he equivocado contigo al escogerte, porque yo tengo planes, yo sé lo que voy a hacer con tu vida, solamente obedéceme. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés: yo conozco tus debilidades, tus complejos, tus traumas, yo conozco todo, pero a mí me ha placido. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios nos escoge cuando tenemos una debilidad, un trauma, para Él glorificarse en ello. Muchas veces traemos complejos. Yo he oído tanto testimonio de hermanos, hermanas que dicen: es que yo no puedo hacer tal cosa. Pero si nunca lo intentas, nunca te vas a dar cuenta que tienes capacidad de hacerlo. Solamente nosotros mismos nos aislamos, nosotros mismos cerramos las puertas. De igual manera, en el mundo secular, mucha gente dice: yo nunca voy a aprender a manejar. Pues nunca intenta, prueba y vas a ver que no es tan difícil. Y después vienen: hermano, gloria a Dios, sí pude. Gloria a Dios, se animó. Así es, hacemos con Dios muchas veces. Hermano, yo no sé predicar. Claro, pues si nunca intentas, nunca vas a aprender. Es que, hermano, es que yo no sirvo para eso. No pongamos excusas delante de Dios. Él no se ha equivocado contigo. Si Él te escogió, si estás aquí, porque eres candidato perfecto para ser usado por Dios. No porque seas sabio, inteligente, sino porque eres necio, sino porque reconoces que todo es por pura misericordia de Dios. Nadie tenemos el derecho de estar aquí. Todos fuimos rescatados por misericordia, porque de ahí nos sacó el Señor, del mundo de oscuridad. Tal vez en los momentos más difíciles, cuando nadie daba nada, no había esperanza para tu vida ya. Ahí se acercó Él. Ahora es el tiempo de levantarte, de hacer mi obra contigo, de mostrarle al mundo lo que puedo hacer contigo, de mostrarle a tu expareja lo que yo puedo hacer contigo, de mostrarle a tu papá y a tu mamá que te marginaron, te rechazaron, lo que yo puedo hacer contigo, para mostrarle a la sociedad que te rechazó, que te marginó, lo que tú eres valioso en mis manos. Solamente debemos de obedecer. ¿Qué podemos decir de una mujer llamada Débora? Débora, hermanos, una mujer que vivió en medio de una sociedad machista, donde los religiosos y la sociedad marginaban a las mujeres. Pero había muchos hombres que se creían sabios en ese entonces, pero no se atrevían a hacer las tareas que Dios les encomendaba. Entonces Dios decide levantar a una mujer juez. Levantó a Débora en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad que marginaba a las mujeres. Y sabe que Dios le da tareas,
que los hombres no quisieron hacer. Y Dios la pone a profetizar. Y Dios la pone a juzgar al pueblo como juez. Y Dios le da una victoria. Una gran victoria. Porque los hombres no querían hacerla. ¿Qué le quiero decir con esto? Y esto es extra, Cuando nosotros los hombres hacemos un lado o no obedecemos a hacer las tareas que Dios nos pone como hombres, Dios levanta a la mujer más fuerte. Dios le da el lugar que le corresponde al hombre, a la mujer, para avergonzarlo. ¿Cuántas naciones van a ser gobernadas por mujeres? Porque los hombres se han corrompido. Cada vez que sucede eso, hermano, eso es juicio de Dios, para avergonzar a los hombres. Porque Dios al hombre le ha dado una autoridad, un lugar, que la mujer no lo está usurpando. Dios está permitiendo que lo tome, porque el hombre no lo ha tomado. Y eso puede ser en nuestro hogar, en todos lados. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Débora. Dios levantó a una mujer, hermanos, que parecía débil, insignificante a los ojos de los hombres, pero fue una mujer fuerte y victoriosa en las manos de Dios. Eso es lo que Dios le gusta hacer. Parece que Dios se complace en mostrarle al mundo que el poder es de Él. ¿Qué decimos de Jefté? Jefté, hermanos, es una historia triste. En Jueces capítulo 11 y versículos del 1 al 3 tenemos la historia de este hombre. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera. Y el padre de Jefté en Galaad era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Puede imaginar los complejos que había en este joven. Estaba pagando consecuencias de algo que él no tenía culpa. Su mamá era una prostituta. Y sus mismos hermanos lo corrieron de la casa. Lo desecharon, lo marginaron. No había futuro para él en Israel. Él era como un bicho raro. Era algo que no tenía futuro. Nadie iba a dar nada por él. Entonces tiene que huir al extranjero. Pero como Dios es un Dios de misericordia, Dios conocía el corazón de este hombre que había sido rechazado. Dios se acordó de él cuando él creció. Israel tuvo guerra con otra nación y se acordaron de él, porque con esas amistades que andaba no eran buenas. Eran hombres ociosos, quizás drogadictos, maleantes. Y esos eran los únicos que le rodeaban. Eran los únicos que se acercaban a él. Hay un dicho que dice: Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Y no es casualidad, hermano. Cuando uno anda mal, no sé de dónde, pero se rodea de pura gente mala. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Sin él buscarlo, él fue rechazado, abandonado por su familia, desechado. Y lo único que se acercaron eran los otros rechazados. Candidatos perfectos para que Dios se glorificara. Y eso fue lo que sucedió. Jefté, hermanos, Dios lo honró. Lo mandaron a llamar y él pone condiciones y la aceptan. Y él le dice al Señor: si tú me das la victoria, yo te voy a servir. Y eso fue lo que hizo. Ese Jefté que nadie daba nada por él, ahora Dios lo pone en un lugar alto y le da victoria. Nuevamente Dios no se equivocó al poner sus ojos en Jefté. Y Dios le dio una gran victoria, porque Él siempre escoge lo inútil para hacerlo útil. ¿Sabía usted eso? Dios siempre busca lo inútil para hacerlo útil para su obra. No tengo tiempo de darle testimonio, pero de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos tiene, para pura honra y gloria de su nombre. ¿Qué podemos decir del rey David? Él llegó a ser el rey más importante y más querido por el pueblo. Pero no era así al principio.
Sabía que David era el menor de 8 hermanos. No había futuro para cuando él fuera el primogénito. Tenían que haber muerto todos sus hermanos para él llegar tal vez tener esperanza de ser rey un día. Porque en la antigüedad el primogénito, el primer hijo, era el que heredaba todo al morir su padre. Heredaba los bienes y la autoridad como padre de familia. Y él era el último. Ya era una desventaja ser el último. Por eso fue que cuando Saúl fue desechado como rey de Israel, el profeta Samuel, enviado por Dios, llega a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey, porque de la casa de Isaí va a salir. Y Samuel, como el hombre, así como escoge el hombre, él escogió y vio un hombre gigante, fortachón, guapo que iba entrando. Era Eliab, era el primogénito. Por herencia le tocaba al primogénito, pero como Dios no escoge por vista, sino que Él conoce lo que hay dentro del corazón. Cuando Samuel iba a ungir a él, dice: momento, Samuel, te estás equivocando, ese no es. Yo no veo lo que los hombres ven. Yo no juzgo por la apariencia, yo juzgo por lo que veo en el corazón. Y dice Samuel: ¿no tienes otro hijo por aquí? Porque aquí no está el rey. Y sabe que el único trabajo que le heredaban al hijo menor era estar en el campo cuidando las chivas. Y ese era el trabajo de David. Estaba cuidando las ovejas. Por eso no fue invitado al almuerzo, porque no era tomado en cuenta. Era menospreciado, era desechado, era marginado por su propia familia. Eso era lo que él heredaba, ser pastor de ovejas. Pero sin saber que ese rechazado, menospreciado por sus hermanos, era el futuro rey de Israel. Lo odiaban tanto que cuando empezó la guerra, que salía Goliat a espantar a todo el ejército, todos temblando, le dice Isaí: llévale el lonche a tus hermanos, vete a la guerra, llévale de comer. Y ya va aquel, pero aquel era medio metiche, ¿no? Se le acercaba y él quería ver dónde está ese gigante, échemelo a mí. Pero pues nadie creía en él, débil, pequeñito, qué sé yo, joven. ¿Y sabe qué le dicen los hermanos? Vete para tu casa, váyase a cuidar las chivas, que haga su trabajo, usted no está para estas cosas. Sin saber que a él iba a levantar Dios lo más pequeño, lo más vil, lo más débil, para tumbar a lo grande del mundo. Tumbó al gigante, lo que los grandes no pudieron. Dios, no fue el poder, no era porque él era fuerte, porque era inteligente, era el Espíritu Santo guiando a David, porque él no estaba solo. Entonces, no digamos: Señor, es que yo no puedo. Claro que puedes. Mire, si fuera por apariencia yo no estuviera aquí. No, hombre, ¿qué voy a calificar yo? Amén. Pero como a Dios eso no le importa, a Él le ha placido levantar, para que la honra y la gloria sean de Él, para que nadie se jacte en su presencia. Todo lo inútil, todo lo que la sociedad no quería, Dios dice: yo lo voy a limpiar, lo voy a levantar, lo voy a usar, porque a mí me place. Así que no pongamos más excusa. Si Dios te ha escogido, solo dile: heme aquí. Lo que tú quieras hacer conmigo, no te preocupes cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Y David, hermano, llegó a ser el gran rey más amado de la historia. No porque era bueno, porque era grandote, no, porque Dios se fijó en él. Era menospreciado por todos. Tanto que dice la Biblia que él llegó a tener el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Nuevamente Dios avergonzando a los sabios y a los fuertes. Punto 2, Cristo busca imperfectos y pecadores para ser perfeccionados. No esperemos ser perfectos para que Dios nos escoja. Con nuestras debilidades, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero cuando Él nos perdona, Él espera un cambio, una transformación en nosotros. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso, pero cada día nosotros debemos de disponer nuestro corazón para que Dios vaya haciendo una obra. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la lectura de la palabra. La palabra de Dios es la que nos va instruyendo. Lo malo nadie nos enseña a hacerlo, ya viene en nuestra naturaleza, pero lo bueno tenemos que aprenderlo y está en la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, no vamos a aprender. Tenemos nosotros que ser instruidos por la palabra de Dios, y esta es la que nos va limpiando, da vida, da cambio, da transformación en nuestras vidas. Entonces, y eso es lo que hay en la iglesia. Así que no busque una iglesia perfecta. Si estamos aquí porque somos imperfectos, porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado, sabemos que tenemos debilidades, que si dejamos de buscar a Dios, rápido caemos. Pero para eso es la palabra de Dios, para eso nos congregamos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces vemos, Jesús nos da el ejemplo. Cuando Él viene a esta tierra, Él, antes de elegir a su equipo de trabajo, a sus 12 discípulos que iba a elegir, Él no fue a meterse a una sinagoga. Él no fue al templo de Jerusalén a buscar al más santo, a buscar al más poderoso, el que predicaba más bonito, el que tenía más conocimiento. No. ¿Sabe dónde fue Él a buscar sus discípulos? Salió al monte, a donde estaban los agricultores, a donde estaban los pescadores. Él fue al mar de Galilea, y allá donde estaban los sencillos, donde estaban los humildes, donde estaban los pobres, donde estaban los marginados, los rechazados por la sociedad. Aquellos hombres tal vez que no tenían conocimiento de sabiduría de humana. En ellos puso su mirada a Jesucristo. Ahí encontró pescadores. Luego pasó por el banco de los tributos, donde estaban los corruptos, los políticos de este tiempo, donde estaban los ladrones. Y lo llama también, sígame. Porque Él vino, hermanos, a salvar a los perdidos. Él no vino por los santos, por los perfectos, por los buenos. Hoy en día todo el mundo, es que yo soy bueno. Yo no necesito de Dios porque yo soy bueno. Bueno, el infierno está lleno de gente buena. Es que no se trata por obras, es por gracia. Y Él pagó el precio ya en la cruz. Ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario es la que nos da a nosotros la salvación. No es por obras humanas ni por sacrificios humanos. Es porque a Él le ha placido por su gracia y misericordia. Y Jesucristo era criticado por los religiosos, aquellos que se creían santos. Pero sabe que Jesús escoge a gente inútil, a gente sin educación, a gente humilde y pobre, para avergonzar a los que se creían sabios, a los más santos, a los religiosos. Y miren, Mateo 9 del 11 al 13 dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es la iglesia de Cristo. Pecadores arrepentidos. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes, ¿verdad? Dios, hermanos, extiende su misericordia a todo aquel pecador, a todo aquel que está hundido en el pecado, a todo aquel, hermanos, que ha fallado. Dios le extiende su misericordia para rescatarlo nuevamente. Todos somos pecadores. No hay ni tan solo uno, dice la Biblia, en este mundo. Todos cometemos pecados. Una cosa es deleitarnos en el pecado y otra cosa es cometer errores. Pero tenemos a Jesucristo como abogado para que nos perdone. Entonces, mire lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que no espere, hermanos, que va a volar un día de estos. Todos tenemos pecado en nosotros, pero tenemos a Cristo. Y cada día nosotros debemos de cambiar, no quedarnos estancados donde estamos. Dios quiere irnos perfeccionando hasta el día que Él venga. Jesús siempre fue criticado por los religiosos,
porque siempre estaba rodeado de personas de mala reputación, como las prostitutas, los enfermos y muchas personas que la sociedad había rechazado, había desechado, que no había esperanza. Otros eran ladrones y corruptos, pero Jesús jamás los rechazaba. Si no, acuérdese de Zaqueo. También había robado demasiado, pero cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, su vida cambió. Y cuando hay cambio y transformación en nosotros, no solamente dejamos de hacer el mal, sino que comenzamos a hacer el bien. Zaqueo, cuando tuvo su transformación, dijo: ¿a cuántos he defraudado? ¿A cuántos les he robado? Se los voy a pagar de regreso con 4 veces más. Eso es lo que significa cuando hay cambio y transformación, no solamente de palabra, sino tiene que ser de hecho. Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos ama a todos por igual, porque todos somos pecadores. Él no rechaza a nadie, pero espera de nosotros que no nos quedemos estancados, que vayamos mejorando cada día, que vayamos nosotros siendo diferentes cada día. Eso es lo que Él anhela de nosotros, como dice Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso, hermanos, de esfuerzo y disposición personal, que cada día anhelemos un cambio en nuestra vida. Dios nos ama tal y como somos, no rechaza a nadie, pero no quiere que te quedes estancado donde estás. Él quiere que seamos transformados. Él no nos quiere ver en la condición en que llegamos, sino que cada día tiene que ser como la luz de la aurora. Vea, cuando está amaneciendo, conforme va pasando el tiempo, va aclarando y aclarando hasta que el día es perfecto. Así venimos nosotros de un mundo de oscuridad, y luego nuestra vida comienza a ser libre, limpia por la palabra del Señor. ¿Y quién más que el apóstol Pablo? Él nos puede dar testimonio de su pasado religioso antes de conocer a Jesucristo. Cómo él fue cambiado y transformado, y quién llegó a ser después de que él tuvo su encuentro con Jesús. Él fue un hombre religioso por mucho tiempo y por ignorancia. Él perseguía a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Pero hasta que él fue confrontado por Jesús, él entendió la verdad y él comprendió que la religión no te salva, que la religión no te cambia, que la religión no te transforma, y el mundo está cansado de gente religiosa. Es tiempo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios comencemos a dar ese fruto de verdaderos cristianos, no perfectos, simplemente gente que reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Solos no podemos, dice la palabra de Dios, que apartado de Él nada podemos hacer. Todo lo que usted y yo hacemos no es por nuestra capacidad, sino es por Él, por su amor y su misericordia. Entonces el apóstol Pablo, mire cómo se nombra a él mismo. Primera de Timoteo 1, de 12 al 15. Él da testimonio de quién era él y quién es ahora. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que me es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo también soy el primero. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que reconozcamos que lo necesitamos a Él, que solos no podemos. Dice otro pasaje de la Biblia, que el que se cree estar fuerte, mire que no caiga, porque no podemos decir ya la logramos, ya la hicimos. Hermanos, todos los días tenemos nosotros que pelear con nuestra propia carne. Todos los días, hermanos, debemos de llenarnos, de buscar su misericordia. Todos los días debemos nosotros acercarnos a Él, porque solos resbalamos y caemos. Por eso es necesario que nosotros no nos quedemos donde estamos, siempre busquemos acercarnos más a Él.
Pablo reconoció que no fue su inteligencia ni su sabiduría humana la que lo llevaron a un gran ministerio victorioso, sino fue la misericordia de Dios que lo escogió, que lo transformó para ser útil en el reino de Dios, convirtiéndose en el gran apóstol a los gentiles, escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento, por las cuales somos instruidos el día de hoy. Hasta el día de hoy Él sigue siendo de bendición para cada uno de nosotros, pero no fue así al principio. Él fue una persona terrible, pero Dios lo cambió, lo transformó para avergonzar los sabios de este mundo. ¿Y quién más que la mujer samaritana? Una mujer que no tuvo éxito en el amor. Una mujer que tenía 5 ya maridos y ya iba con el 6º y que ni ese era de ella. Hasta que tuvo su encuentro con Jesucristo. Una mujer que era rechazada por todo mundo. Una mujer que todo el mundo la señalaba, allá va la quitamaridos. Allá va aquella cualquiera. Tanto que ella no iba a sacar agua del pozo en la mañana o en la tarde cuando estaba más fresco. Buscaba cuando el sol estaba más caliente, porque ella sabía que nadie iba a andar en la calle para que la anduvieran chismeando. Una mujer con una mala reputación. Pero Jesús tuvo su encuentro con ella. Jesús se acordó de ella. Sabía su necesidad y la buscó. Sabe que esa mujer, cuando tuvo su encuentro con Jesús, ahí recibió el verdadero amor. No el amor egoísta de los hombres, sino el verdadero amor de Dios. Y esa mujer fue cambiada y transformada. Esa mujer que era insignificante, rechazada y marginada por los hombres, señalada, ahora se había convertido en una gran evangelista. Dice que muchas personas fueron salvas por el testimonio, porque todo el mundo la conocía. La cualquiera ahora evangelizando, hablando de Cristo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. A eso estamos llamados a nosotros, a ser usados por Dios. No solamente a ser salvos y quedarnos sentados sin hacer nada. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Hay muchas personas perdidas que necesitan conocer de Dios. Hermanos, y esta mujer fue un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en las vidas, avergonzando a los sabios de este mundo. Dios siempre va a escoger lo más débil. Y ahora, hermanos, cuando venimos a Cristo, sin importar de dónde vengamos, sin importar de dónde Dios nos ha sacado, sin importar los traumas o complejos como seres humanos que traemos del mundo, tal vez por abusos, por desprecios, menosprecios, tal vez eres un hijo no deseado y el mundo te ha herido, te ha destrozado. Yo tengo buenas noticias. Cuando vienes a Cristo, Él te da identidad paternal. Él es tu padre. Muchos tal vez no tuvieron padre o madre, pero están aquí, tienen al mejor padre que siempre va a estar contigo. Él jamás te va a abandonar. Él jamás te va a avergonzar. Él siempre estará a tu lado para levantarte. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos usted y yo. Fuimos candidatos perfectos para que Él extendiera su amor, extendiera su misericordia hacia nosotros. Dios es bueno, Dios te ama. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no nos equivoquemos. Mire, yo conocía a un muchacho, no de esta iglesia, pero él siempre daba testimonio. No, cuando yo era en el mundo, yo tomaba los mejores vinos. Y orgullo, se jactaba de su pasado. ¿Y dónde está? En el alcohol está metido nuevamente. Cuando tú cuentes tu testimonio, traigas el pasado a memoria, que nos dé vergüenza, pero sea para glorificar a Dios. Ahí estuve. Fue una vergüenza, pero de ahí me rescató el Señor. Mira lo que ha hecho conmigo ahora. No para jactarnos del pasado, porque el pasado
trajo dolor, destrucción. Pero Cristo pagó el precio, Él ya nos rescató. Así que vamos a soltar el pasado de nuestras vidas. Vamos a dejar los complejos, vamos a dejar nuestros traumas de que el mundo nos ha hecho. Y digámosle: Señor, aquí estoy. Gracias por haber puesto tu mirada en mí. Soy nueva criatura. Ahora te tengo a ti como Padre. El mundo me rechazó, el mundo me ignoró, el mundo me desechó. Pero tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo más lindo, lo más precioso, hermanos, que nosotros tenemos. Un privilegio de ser hijos de Dios. Así que lo más vil, lo más despreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar lo más sabio y lo fuerte de este mundo. Y nosotros hemos sido escogidos no para quedarnos sentados, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, de aquel que nos sacó de las tinieblas, de aquel que nos libertó, aquel que rompió las cadenas de pecado y maldiciones que habían en contra nuestra. Y Él nos hizo libres para su honra y su gloria. Dele un aplauso al Señor por su amor. Póngase de pie.